Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Maricler Montenegro y desde el programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones deseamos agradecerles por conectarse a esta tercera videoconferencia que realizamos en el marco del curso virtual Partidos Políticos y Elecciones Generales 2021. En esta videoconferencia abordaremos el tema Democracia interna de las organizaciones políticas, elementos teóricos y características generales. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Lourdes Vargas. Es abogada del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha laborado en las áreas de Secretaría General, Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Unidad de Confianza y actualmente en la Dirección Central de Gestión Institucional, encargada de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Y a dar la palabra a nuestra expositora, deseo recordarles que esta videoconferencia está siendo grabada y se va a colocar en la plataforma del aula virtual. Igualmente recordarles que para nosotros es importante que puedan participar haciéndonos llegar sus comentarios. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden escribir en el chat de esta plataforma, el cual ya se encuentra habilitado, y las preguntas lo podemos formular a lo largo de la exposición para poder sistematizarlo y leerlos con oportunidad al final de la exposición de nuestra ponente. Bien, entonces le cedo la palabra, doctora, y desde ya muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la invitación de parte de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica. Dentro de sus funciones está la de educar, y bueno, en esta oportunidad tengo el honor de poder contar con la presencia de ustedes. Este tema de la democracia interna propiamente no es transmitir conocimientos. Lo importante aquí es quizás dejar sembrada alguna duda, alguna inquietud, para que más adelante ustedes puedan continuar indagando e investigando. Un poco aquí la idea es decirle qué es lo que sucede, o sea, por qué la democracia interna a nivel de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, es importante, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, me pasaron un libro muy lindo de Robert Dahl, que dice La democracia para los ciudadanos, ¿no? Lo que en este libro él cuenta parte de qué sucede cuando las personas deciden cumplir ciertos objetivos. Definitivamente las personas, supongamos que hay una persona que quisiera lograr algunos objetivos comunes, sin embargo, solo no lo va a poder lograr, definitivamente va a tener que contar con la participación de otras personas. Es así que, supongamos que hay un grupo de personas que desean constituir una asociación. Se reúnen estas personas y en una segunda reunión alguien por ahí dice, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos conseguir? Entonces ellos por afinidades se van reuniendo y en una segunda reunión dicen, bueno, sí, estamos reuniendo, tenemos ideas del objetivo que queremos, sin embargo, ¿bajo qué reglas nos vamos a seguir? Entonces alguien por allí dice, oye, sí, debemos de constituir algún documento que regule nuestra actuación en esta asociación. ¿Cómo es que nos vamos a comportar? ¿Cómo es que vamos a tomar decisiones? Entonces, por allí dicen, bueno, conozco a una persona que nos puede redactar la constitución que va a regular cómo se van a organizar, cómo van a tomar decisiones. Entonces, por ahí alguien dice, bueno, convoquemos a tal persona, porque esta persona sabe elaborar este tipo de documentos. Entonces, y la persona convocada la invitan y le comentan de qué trata el objetivo de la asociación, y dice, bueno, comprendo los fines que ustedes quieren perseguir al constituir esta asociación. Pero entonces necesito saber qué es lo que queremos con esta constitución. Y segundo, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Quizás deberíamos tomar en cuenta a aquellas personas que más conocen del tema. Quizás a los que están mejores informados. Entonces, si tenemos a las personas para tomar las decisiones, escuchémoslas y tomemos las decisiones más sabias. ¿Por qué? Porque en esa medida que ellos tomen las decisiones, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar esfuerzo y todo va a estar muy bien. Y lo vamos a obtener rapidísimo, ¿no? Y vamos a lograr nuestros objetivos prontamente. Entonces,
por allí alguien se para y dice, un momento, ¿es que acaso en este grupo en el que somos tan diversos, podríamos aceptar las decisiones de unos pocos o más o menos que sean los más sabios? Entonces, allí el hablante expresa esta siguiente exposición que la voy a leer, ¿no? Y dice, incluso, aunque algunos miembros puedan tener más conocimiento sobre alguna cuestión en un determinado momento, todos somos capaces de aprender lo que necesitamos saber. Desde luego, habremos de discutir los asuntos y deliberar entre nosotros antes de alcanzar una decisión. Una de las razones por las que constituimos esta asociación es para deliberar y discutir y decidir después sobre políticas. Pero todos estamos cualificados por igual para participar en la discusión de las cuestiones y decidir después sobre las políticas que debe seguir nuestra asociación. Por consiguiente, nuestra Constitución debería apoyarse sobre tal presupuesto. Debería garantizarnos a todos nosotros el derecho a participar en las decisiones de la asociación. Por decirlo claramente, dado que todos estamos igual de cualificados, deberíamos gobernarnos democráticamente. Y en fin, por ahí, entonces, ¿qué es lo que se quiere entender a través de esta persona que interviene, ¿no? Que en realidad la tarea específica del hecho de conformar esta Constitución no es otra que diseñar un conjunto de reglas y principios y una Constitución que determinará cómo habrán de adoptarse las decisiones de esta asociación. Entonces tenemos que cumplir ciertas reglas y conjuntos que una vez que estén aprobadas deben ser cumplidas por todos en igualdad de condiciones. Entonces debe de estar constituido bajo el proceso de toma de decisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para que la democracia para que la democracia funcione, deben cumplirse al menos estos 5 criterios, a decir de Dahl. La participación efectiva, dice, todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo hay que hacer la política sean conocidos por los demás miembros. Cuando Robert Dahl establece esta premisa, la considera muy importante porque dice que absolutamente las oportunidades deben de ser igual para todos y cada uno y efectivas, o sea, antes de participar, las personas deben tener conocimiento del tema. La participación debe de ser efectiva porque debe ser escuchada. La participación no es una participación presencial. Entonces debe tenerse en cuenta que la posición de cada uno de los miembros debe de ser conocida por los demás miembros. La igualdad del voto. Cuando corresponda emitir una decisión, el voto de todos y cada uno de los miembros debe de tener el mismo peso, el mismo valor. No es posible que el voto de aquellas personas, desde la estructura de la cual él comenta estos ejemplos, por ejemplo, las personas que tenían más propiedades, quizás podría ser que su voto valga más. En ese sentido, la igualdad del voto, el peso del voto debe de ser igual para todos los miembros de esta asociación. Siguiente, por favor. La comprensión ilustrada. Dentro de los límites razonables en lo relativo al tiempo, todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles. ¿Qué quiere decir con esto de la comprensión ilustrada? La comprensión ilustrada lo que implica es, sí, pues todos tenemos derechos a la igualdad, al mismo voto. Todos tenemos derechos a participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando hay personas que tienen menos conocimiento que los otros, es probable que aquellos que tengan mayores conocimientos se impongan frente a los demás. Esto es, cuando aquellas personas que tengan o mayor posición o mayor conocimiento tengan la oportunidad de hablar, van a tener más oportunidades de implantar sus posiciones frente a aquellas otras que no tengan más conocimiento o más habilidades. En ese sentido, lo que promueve Robert Dahl es que dice que estas personas con menores conocimientos deben de ser capacitadas al interior de las organizaciones para que ellos puedan también
determinar su posición y ser escuchados desde las diferentes perspectivas, porque todos, absolutamente todos, tienen que ser tratados en igualdad de condiciones. El siguiente punto que él alega es el control de agenda, ¿no? Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo, y así, si así lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados en la agenda. De esta forma, el proceso democrático exigido por los criterios precedentes no se cierra nunca. Esto es algo así como cuando ustedes ven en el Congreso, siempre hay una pugna y hay una competencia para ver quién va a ser el presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso es quien determina qué puntos, o sea, a raíz del relator se determina qué puntos entran y qué puntos no entran en la agenda. Entonces, cuando se trata de una asociación, el hecho de determinar los puntos de la agenda implica que son los temas sobre los cuales se va a tratar. Y el control de la agenda debe ser conocida y los puntos de la agenda deben de ser consensuadas por todos. Eso es importante porque en el momento que hay un grupo reducido o el grupo oligárquico de esta organización y ellos deciden qué se pone en la agenda y qué no se pone en la agenda, empiezan a perder control todos los miembros de la asociación y por ende las decisiones que se tomen posiblemente vayan dirigidas hacia un determinado grupo y no a la mayoría. Entonces es importante el control de la agenda. Y la inclusión de los adultos implica que, bueno, todos los mayores de edad pueden formar parte de esta asociación, ¿no? Y bueno, en ese momento se tiene que entender que a todas aquellas personas que se les incluya deben tener expedita su participación y tener uso total y exclusivo de los puntos mencionados, ¿no? La igualdad, la comprensión ilustrada, el control de la agenda. Respecto de los votos, pareciera que cuando hablamos de igualdad y de participación igualitaria, y cuando hablamos de la comprensión ilustrada, pareciera que fuera contradictorio, ¿no? Sin embargo, la igualdad política presupone la idea de que todos los miembros están totalmente cualificados para participar en las decisiones, pero siempre que tengas las oportunidades para instruirte sobre las cuestiones relativas a esta asociación, ya sea mediante la indagación, la discusión y la deliberación, ¿no? Definitivamente, aquellos miembros que tengan menos condiciones para la discusión deberán de indagar y luego aprenderán a discutir y luego deliberarán, ¿no? La indagación es algo propio de uno, mientras que la discusión ya es más de uno para poder sostener las posiciones. Y la deliberación es ver si las decisiones que vamos a tomar como parte de la asociación, cuáles son las consecuencias de estas decisiones. Entonces, por eso es importante estos 5 puntos señalados por Robert Dahl, ¿no? Los que tienen una posición favorecida, que controlan la agenda y colocan los puntos, en realidad pueden ser manejadas de acuerdo a los intereses propios, ¿no? Entonces, para Robert Dahl es importante que estos 5 puntos que se han detallado se conjuguen entre sí. Basta que uno de ellos, los primeros 3, fallen, definitivamente no estamos hablando de una real democracia al interior de esta organización, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer al respecto. Muy bien, los invitamos a participar si tienen algún comentario hasta este momento. No se ha registrado pregunta, doctora. Entonces, la democracia interna no es otro tema, el hecho de que los principios de un sistema democrático son los que se incluyen dentro de los partidos o de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, lo que se pretende aquí es explicarles y darles un poquito de entender de que hay principios del sistema democrático que definitivamente tienen que formar parte de las interacciones y de la dinámica al interior de las organizaciones políticas, ¿no? En ese sentido se puede identificar el derecho de asociación, el derecho de participación, de deliberación y de representación, ¿no? Todos en igualdad de condiciones tienen derecho a votar, pero también tienen derecho a poder ser representantes de la organización ante la sociedad.
hay que entender que en realidad lo que más le interesa a las organizaciones políticas y a los partidos políticos es obtener representantes. Pero el hecho de obtener representantes implica que haya un acercamiento total de la organización política con los ciudadanos, no solo con sus afiliados. Claro, lo primero es que como organización política se encuentre cohesionada para que se articule y funcione bien. Y esa articulación y ese funcionamiento fuerte, sostenido en el tiempo, pueda ser visible frente a la ciudadanía, porque a lo que le interesa a la organización política definitivamente es tener representantes, ¿no? Entonces los partidos políticos realmente forman parte del sistema democrático y son importantísimos en la medida que existan partidos sólidos, organizaciones políticas en las cuales al interior se respire democracia. Definitivamente eso va a fortalecer el partido y por lo tanto vamos a poder tener los representantes que realmente representen a todos los sectores, a todos los grupos, a todos los subgrupos de la sociedad. Por otro lado, para Flavia Freudenberg, ella señala como principios democráticos aplicables a la democracia interna dentro de la organización política, la inclusión del criterio de competencia. Definitivamente, en la medida en que dentro de la organización política exista estos canales de competencia, que existan las diferentes facciones al interior del partido político, eso va a determinar que ellos se desenvuelvan en un ambiente de competencia, porque cuando ellos salgan a la palestra, cuando participen dentro de procesos electorales, puedan manejarse en competencia con otras organizaciones políticas. Asimismo, ella menciona el tema de la adopción de los valores democráticos, ¿no? La libertad de expresión, que ya lo hemos mencionado a raíz de Robert Dahl, que todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a deliberar, a discutir. Entonces, la libertad de expresión entre todos los miembros en igualdad de condiciones. La libertad de elección para sus miembros, ¿no? La elección al interior de la organización política. Todos los miembros deberían tener el derecho a ser elegidos al interior de la organización, tanto en los cargos directivos como en los cargos ejecutivos. Entonces, la adopción de valores democráticos y la libertad de elección de sus miembros determina eso, ¿no? Que se vaya germinando y que se vaya difundiendo al nivel de la organización esos valores, que al final, cuando ellos los representen, también se pueda trasladar ese tipo de valores al momento de ser representantes de los ciudadanos. Utilizar mecanismos competitivos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Definitivamente, al interior de la organización política, los participantes deben de competir, ya sea para elegir a los directivos, tomar posturas frente a las definiciones de lo que implica su política, su plan de gobierno, sus documentos al interior de la organización política, como también cuando ellos van a presentar sus cartas o sus planes de gobierno al momento de presentarse en determinadas lides electorales, ¿no? La participación del afiliado en la formación de la voluntad partidista y la existencia de canales que permitan el ejercicio efectivo del control político. Los afiliados también, si bien es cierto, forman parte de las organizaciones políticas. El hecho que ellos puedan participar y controlar a la organización política en las diferentes formas. Por ejemplo, puede ser en las rendiciones de cuentas, ¿no? Los partidos políticos al interior también deben de rendir cuentas frente a sus afiliados, frente a sus militantes, ¿no? Y es más, aquellas personas que han salido como representantes de estas organizaciones también deben de rendir cuentas frente a sus afiliados. Entonces, eso es lo que Flavia Freudenberg señala como principios democráticos que se aplican a la democracia interna, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces,
esta estudiosa Flavia Freudenberg, para medir el nivel de democracia interna, ella considera que de los diferentes componentes que tiene la democracia interna al interior de la organización política, ella considera que hay 3 puntos por los cuales ella podría medir cuán democráticos o no democráticos son las organizaciones políticas, ¿no? A través de la selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas, la participación de minorías y sectores sociales subrepresentados y la rendición de cuentas de los candidatos. En ese sentido, ella establece que la selección de candidatos es un indicador clave para descubrir el juego de las interacciones al interior de la organización política. Definitivamente, aquellas organizaciones que son más participativas y las que incluyen son aquellas que celebran elecciones, ¿no? Que siempre celebran elecciones, que cumplen el plazo para poder refrescar a sus autoridades, cumplen los plazos para poder elegir al interior de las organizaciones políticas. Y los menos participativos son aquellos en los cuales lo decide una persona, ¿no? Es más, existen organizaciones políticas que ustedes se dan cuenta a simple vista que en las cuales son muy personalistas. Ustedes determinan, por ejemplo, a nivel de Perú, un partido y podrían decir a quién representa. Entonces, son organizaciones políticas que se han caracterizado por el personalismo, ¿no? Por la figura del líder. Entonces, es probable que estas organizaciones políticas, estos partidos políticos, sean menos participativos porque los decide una sola persona, ¿no? En cambio, en aquellos partidos donde existe mayor cantidad de elecciones al interior, donde siempre están decidiendo temas a través de la competencia, definitivamente son más incluyentes. Y el número de personas que participan en el proceso también es una variable fundamental para garantizar el grado de democratización, ¿no? Por ejemplo, van a decidir la elección de diferentes estamentos al interior, si van a convocar a un número reducido para poder dirigir la elección o si van a convocar a la mayoría, ¿no? Entonces, estos temas sí son importantes para poder determinar si una organización política es incluyente o no. Los mecanismos participativos en la elección de autoridades para enfrentar la oligarquía organizativa también es importante, ¿no? La reelección de los mismos dirigentes también son acciones que dificultan los niveles de democracia interna. El hecho que un pequeño grupo determine quiénes son los que van a salir elegidos definitivamente no hace que esta organización sea democrática. Y con el tiempo lo que se va a lograr es que los afiliados no se vean, ni siquiera los afiliados, los que pertenecen a los partidos, los militantes, se sientan representados con ellos. Y por lo tanto lo que va a aparecer es el alejamiento de estas personas, ¿no? Y por ende mirando a otros, porque definitivamente cuando un militante se acerca a un partido político es porque tiene alguna afinidad. Y una vez que ingresa, necesita estar activo, necesita ser tomado en cuenta, necesita ser escuchado. Por eso es que las personas se asocian a una organización política, ¿no? Porque tienen un objetivo en común. Pero este tipo de situaciones en que no existe mucha elección interna, no existe, definitivamente lo que va a hacer es alejar a los militantes, ¿no? Ahora, hay que entender que no solamente el interés es al interior de la organización política, sino lo que ellos reflejan frente a la sociedad. El otro tema es la participación de minorías y sectores sociales, ¿no? Subrepresentados, mujeres, jóvenes, grupos étnicos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? En lo que corresponde a los grupos subrepresentados, bueno, definitivamente por allí llega un antropólogo que se llama el grupo de los silenciados, ¿no? Porque nunca se les permite, nunca se les da tribuna para hablar. Bueno, antropológicamente ha sido muy difícil el tema de los subrepresentados, ¿no? Las mujeres no vistas, aunque hemos avanzado un montón. Yo recuerdo cuando era niña, por ejemplo, mi mamá me decía, tengo que ir al banco, yo tendría 7 años, y me decía, pero tengo que esperar que tu papá llegue de trabajar. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo no puedo abrir una cuenta en el banco, ¿no? Antes de la Constitución del año 84, definitivamente no, las mujeres no podían abrir una cuenta en el banco.
el domicilio de la sociedad conyugal la determinaba el varón. Entonces, hemos avanzado mucho, es cierto, pero aún nos falta avanzar. En el tema de la participación de los subrepresentados, que le llaman a las mujeres, si bien es cierto, se ha avanzado, particularmente considero que el hecho de determinar cuotas de participación, tanto al nivel y al interior de la organización política, como las cuotas de participación en las presentaciones de candidaturas en elecciones, particularmente para mí es como darle la mano a una niña que empieza a caminar o que se quiere parar, se para y solamente es eso, es un número, es una cifra. Y simplemente le doy la mano, se para y por ella tiene que caminar. Si bien es cierto han sido invisibles, nunca hemos sido vistas, la única forma que tenemos es esta acción afirmativa que se ha establecido en la ley, ¿no? Y bueno, hay una tendencia, esto no es de ahora, hay una tendencia que viene desde hace muchos años, y bueno, se ha hecho visible ya también a partir del año de los 90, ¿no? El reconocimiento a la participación de las mujeres. Y en cuanto a los jóvenes también, ¿no? Si bien es cierto, hay poblaciones jóvenes en algunos países, sin embargo, están mínimamente representados al momento de salir elegidos, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el tema, aquí en el Perú, en el tema de los jóvenes, salió la ley de la cuota joven y ya se habían presentado candidatos y de pronto salió la cuota joven y tuvimos que adecuarla, ¿no? Pero fue a última hora. Entonces, lo que quiero también acá hacer hincapié es de que las personas que participan en justas electorales, ya sea al interior o al exterior, no podemos significar solo un número, no podemos ser parte de un checklist. Particularmente considero que cuando uno quiere inscribir una organización política, es una cuestión netamente, es una lista chequeada, ¿no? Cumplo o no cumplo, hago un checklist. Pero esa es la formalidad. Entonces, esa formalidad no puede hacer que también la inclusión de las minorías y los grupos subrepresentados formen parte de una mera formalidad, ¿no? En realidad, la participación tiene que ser efectiva, como ya lo mencionaba Robert Dahl, ¿no? Entonces, el hecho que se tomen en cuenta como una cifra no puede quedarse en eso, en el mero cumplimiento formal. Y las minorías no pueden ser convocadas para legitimizar decisiones adoptadas por la oligarquía, ¿no? Definitivamente, o por los grupos de poder al interior de la organización política. Por eso es importante que estos grupos minoritarios también formen parte de la toma de decisiones, ¿no? Nadie mejor que ellos de poder manifestar su posición y que esas sean tomadas en cuenta al momento de decidir políticas al interior de la organización política, determinar qué grupos deben estar representados y determinar los comités respectivos, ¿no? Que los representen. Entonces, si bien es cierto, hemos avanzado en el papel, pero todavía no tenemos una presencia visible de ellos, ¿no? Y bueno, la rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido de las bases, eso también hace que es una manera de controlar el poder, ¿no? Definitivamente los controles existen en los poderes, pero también deben de existir controles al interior de la organización política, ¿no? Y la rendición de cuentas es una de ellas, ¿no? Y la rendición de cuentas tanto de los dirigentes como de los candidatos, ¿no? Respecto a los militantes del partido. Cuando existe un mayor control de los representantes por parte de los ciudadanos, también se debe extender hacia los militantes, ¿no? Entonces, democratizar al interior de las organizaciones políticas, bueno, permite facilitar la participación de todos los actores partidistas, ¿no? Y reconocer y respetar a los que piensan distinto, a los que piensan diferente, ¿no? Entonces, recoger esas diferencias va a hacer que exista una mayor representación. Bien, entonces, ¿qué es lo que menciona Flavia Freidenberg, ¿no? Respecto de la selección de candidatos, dice, ¿quién puede ser candidato según el grado de inclusión? Todos los ciudadanos, o pueden ser los miembros partidistas,
y los miembros de los partidos con algunos requisitos. Definitivamente, si están todos los ciudadanos, hay un mayor grado de inclusión en la selección de candidatos. ¿Y quién elige a los candidatos? Bueno, tenemos elecciones tratándose de internas o abiertas, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, en el Perú las elecciones internas siempre se han llevado a cabo por todas las organizaciones políticas, pero nunca con participación obligatoria de los órganos electorales, ¿no? Ya eso lo vamos a ver mañana. Y bueno, y también existen, antes de estos últimos cambios, también existían las elecciones internas abiertas al interior de las organizaciones políticas, ¿no? En la cual participaban no solamente los militantes, sino también los ciudadanos de a pie, pero ellos determinaban la forma de cómo incluían a estos ciudadanos para la participación en la elección de los directivos. Alguna vez recuerdo cuando era adolescente, y yo veía que estaban votando, y en eso se acercaban unos chicos y decían, por favor, ¿puedes llamar a tu papá o a tu mamá un ratito para que vaya a votar? Entonces yo no entendía eso, y eran las famosas elecciones internas pero abiertas. Pero ellos determinaban cómo se incluían a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, las elecciones internas cerradas, bueno, ahí solamente participan los militantes, los afiliados al partido, ¿no? Las elecciones por órgano colegiado del partido, bueno, puede ser un órgano colegiado nacional, un comité electoral nacional o puede ser un comité electoral local, ¿no? Cuando hablamos de local, también estamos hablando, pues, de que, por ejemplo, en la inclusión de los grupos subrepresentados, también los partidos políticos deben descentralizarse y reconocer también a aquellos militantes que están fuera de la sede donde opera normalmente el partido, ¿no? Y recoger sus opiniones también es importante. Y en la selección por órgano ejecutivo del Partido Nacional, también allí, por ejemplo, definitivamente la cúpula es la que determina, puede ser la nacional o la local. Y el liderazgo partidista, ¿no? Ya eso es definitivamente, cuando hay elecciones internas abiertas, es más inclusivo que cuando hay designaciones propiamente. Y las designaciones siempre están reguladas, ¿no? No en todos, los porcentajes van a variar, pero definitivamente cuando las elecciones son internas y abiertas son las más inclusivas. Pero ahí también viene otro tema, ¿no? ¿Cómo es que estos mecanismos de elección interna se dan? Puede ser, en algunos casos, que el mismo partido lo determine, en algunos casos lo determina una ley electoral, y en algunos casos hasta está regulado en la Constitución, ¿no? En la Carta Magna. En ese sentido, aquellos partidos que sin necesidad a veces de que la ley las haya determinado, por una cuestión histórica de cómo se manejan los partidos, algunos partidos de algunos países a nivel latinoamericano incluían las elecciones internas sin obligación. En algunos casos ya se ha determinado por regulación legal o constitucional el que se lleve a cabo las elecciones de precandidatos, ¿no? En democracia interna. Siguiente, por favor. Bien, bueno, existen dos posiciones, ¿no? Que consideran que la participación es una herencia medieval y democrática y a favor de la representación de las minorías por factores legales. Lo único que el factor legal que determina es favorecer la equiparación igualitaria, ¿no? Que permitiría la representación de los desfavorecidos hasta que se equiparen en la representación. Es como que lo que les mencionaba hace un momento, el hecho de la aplicación legal y de la imposición legal es simplemente para equiparar en alguna medida, pero definitivamente es solamente eso, es como apoyar para algo, pero no es la solución, ¿no? La solución es esto que las personas, que las mujeres y las minorías, los grupos étnicos, los jóvenes, se capaciten, se instruyan para poder posicionarse, pero definitivamente el tema del factor legal solamente es para equiparar, pero no define definitivamente el tema de la representación real y efectiva que deben de tener. Siguiente, por favor. Existen, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, ya existen algunos partidos que reconocen a las minorías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Partido de Unidad Social Cristiana de Costa Rica, en el Comité Ejecutivo Nacional,
se ha determinado el porcentaje de financiamiento que se otorga al Estado se destinará a la promoción, formación y organización de la participación política de la mujer. Lo mismo sucede en el caso de Nicaragua, ¿no? Propicia un espacio de reflexión, generación de ideas, de conocimiento y de respuesta para alimentar las discusiones del partido sobre sus principios doctrinarios, planes de gobierno, políticas públicas, inclusive el ejercicio del gobierno desde la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, en estos partidos políticos ya se está reconociendo, ya hay un reconocimiento a la mujer, ¿no? Y sobre este tema, si bien es cierto, no solamente es el tema de la mujer, sino también es otro tipo de grupos, realmente la posición de la mujer siempre está en cierta desventaja. Entonces lo que hacen ellos es simplemente ayudar a que ellas puedan participar plenamente, ¿no? Sí, bueno, en realidad estos son claros ejemplos de que se está avanzando, pero definitivamente falta mucho tiempo por recorrer. Creo que allí acabamos, Marie Claire. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su exposición. Y bueno, ingresamos a la sección de preguntas, comentarios de nuestros participantes. Hemos recibido una reflexión de un participante, voy a leerlo. A ver, su reflexión nos los comparte el señor Jorge Pedro Miguel Barriga Sánchez. Nos dice: doctora, creo que otro eje fundamental sería la capacitación de los afiliados en temas de sistema electoral y derechos a elegir y ser elegidos. Incluso considero que debería ser un requisito para participar en elecciones internas. Esto debería ser obligatorio mediante una ley que exija y regule una malla curricular básica. Sin capacitación e información de los afiliados, por más acceso a su libertad de expresión, no estaría democratizado el acceso gratuito a la información a través de la capacitación. ¿Qué le parece, doctora? A mí me parece interesante porque va con uno de los criterios que habla Robert Ball, ¿no? La competencia. Si bien es cierto, todos tienen derecho, pero definitivamente si estamos dentro de una organización y todos queremos participar en igualdad de condiciones, al interior de la organización política se debe determinar capacitación y formación de los militantes, de los afiliados, ¿no? No hay mejor cosa que entre todos puedan opinar sobre un determinado tema. Por ejemplo, en los equipos de trabajo, en el jurado, en otras entidades, ¿no? De un tiempo a esta parte, bueno, hasta hace 5 o 4 años, normalmente cuando se quería tratar de un determinado tema, por ejemplo, la declaración jurada de hoja de vida, y solamente lo trataban los abogados. Y yo decía, ¿pero por qué solo los abogados? ¿Por qué no llamamos al ingeniero informático, al chico de prensa? Porque cuando tú piensas desde tu perspectiva, en este caso como entidad, cuando tú piensas como tú lo quieres, pero tú no te pones en la posición de la organización política. Cuando llegó el tema de la reforma electoral el año 2018, 2017, para el 2018, por ahí hubo un proyecto de ley y decían, no nos interesa el tema de que las hojas de vida estén en un portal. Las organizaciones políticas únicamente tienen la obligación de presentar sus hojas de vida en físico. El hecho que esté en un portal para que la gente acceda, eso es un tema que compete única y exclusivamente al órgano electoral. Ya ellos verán si lo cargan, eso no es nuestro problema. Entonces, cuando empezamos a analizar los temas con los ingenieros y todo, ellos tenían una mirada diferente, ¿no? Y es que a veces no pensamos en cómo se siente la otra contraparte. Y ahí las famosas hojas de vida se han reducido y hacerlo más sensible en su llenado. Esa es una partecita. Entonces, cuando se toman decisiones o cuando se quiere desarrollar o tomar qué plan vamos a aplicar, sí es importante conocer la opinión de todos y cada uno de los participantes, y si puedes convocar a terceros, mejor aún. Entonces, eso es lo rico de poder escuchar a todos, porque la perspectiva y la experiencia de vida de cada uno de ellos es totalmente diferente. Y es muy cierto lo que dice el participante, ¿no? Sí, deberían de ser capacitados, sí. Y actualmente, a nivel de los partidos políticos que ya tienen el financiamiento público, parte del financiamiento debe de ser utilizado
para la capacitación y formación de los miembros. Hay un porcentaje para adquirir inmuebles, pero hay un porcentaje determinado para capacitar a los militantes al interior de la organización política. Entonces, lo que manifiesta el participante es totalmente real, ¿no? O sea, sí, ¿queremos participar en igualdad de condiciones? Sí. ¿Queremos que nuestro voto valga igual? ¿El voto de todos y cada uno sea igual? ¿Que tenga el mismo peso? Sí. Pero entonces, aquellas personas que tienen otro tipo de actividades también deben de ser fortalecidos en el conocimiento del tema político, del tema de los temas que considera la organización política que todos deben de conocer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, doctora, por su respuesta. Una de las dimensiones que usted mencionaba respecto al análisis de la democracia interna, porque no se relaciona solamente con la selección de candidaturas, nos mencionaba, por ejemplo, la organización interna, la toma de decisiones. Un punto también es la rendición de cuentas. Justamente un participante nos comentaba respecto a que no existe un control en las organizaciones a las organizaciones políticas. No hay un control. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema importante también de la democracia interna respecto a la rendición de cuentas? Bien, aquí hay dos temas. Los partidos políticos son organizaciones, es un grupo, es una asociación de personas, pero son de derecho privado, pero con finalidad pública. Entonces, cuando a través de la legislación se pretende exigir a una organización política, ellos saltan y dicen, perdón, nosotros nos regimos y nos regulamos al interior de nuestra organización mediante los estatutos, que es lo que nos rige. ¿Por qué ustedes se quieren inmiscuir al interior de nosotros? Sin embargo, las organizaciones políticas se rigen bajo principios democráticos, y uno de los principios democráticos es la rendición de cuentas. Sin embargo, cuando ellos empiezan a tocar ese tema, ellos dicen, nosotros nos regimos al interior, ustedes no pueden decir cuál va a ser la dinámica al interior de la organización política. Sin embargo, ¿quiénes participan en una organización política? Los militantes, ¿no? Y ellos participan, y posiblemente en aquellos casos donde hay aportes, deberían de rendir cuentas. Es más, deberían rendir cuentas también de su gestión cuando ellos representan. Sin embargo, tenemos mucho por avanzar todavía. Es más, por ejemplo, solamente en la legislación, en el tema de organización, de organizaciones políticas, lo único que se exigía para que un partido se inscriba desde el año 2003 solamente era el estatuto. Y bueno, la legislación anterior al 2003 también. Solamente el estatuto, por primera vez, a raíz de la ley que determina las nuevas reglas de juego para el tema del COVID, se ha determinado que al menos se inscriban los reglamentos electorales. O sea, los partidos se han regido por un reglamento electoral para elegir a sus candidatos en una elección tanto interna de directivos como para postular candidatos. Siempre han tenido un reglamento electoral, han tenido que tener reglas de juego, pero nunca se le ha obligado a inscribirlas. Y es más, cuando se decía, pero eso sí, el Jurado Nacional de Elecciones sí ha controlado el tema de la democracia interna al momento de presentar las candidaturas. Entonces, hemos avanzado un poquito, sí, hemos avanzado con el reglamento electoral, pero definitivamente nos falta avanzar mucho más. En el tema de la ley de financiamiento que recién salió el 26 de septiembre, han señalado otras infracciones, han señalado las infracciones leves, las infracciones graves, tratándose del tema de la modificación al tema de financiamiento, ¿no? Esto propiamente es el tema de mañana, pero me va muy bien que vayamos avanzando. Por supuesto, doctora, gracias por su respuesta. Y antes de continuar con las preguntas de nuestros participantes, animarlos a todos a participar, a escribir sus comentarios, y me permito hacer una consulta aquí a los participantes miembros de organizaciones políticas. ¿Qué creen que los impulsa a los partidos a adoptar reglas de democracia interna? ¿Cuáles son esas razones por las cuales en sus organizaciones políticas deberían de tener prácticas democráticas? O tal vez contarnos alguna experiencia o una buena propuesta que al interior de su organización se viene practicando y que ha permitido de repente, como bien indica la doctora, la participación de estas poblaciones históricamente excluidas, como son las mujeres, los jóvenes. Bien, dejo esa pregunta para que nos escriban en el chat
Y doctora, también contarle aquí que aquí tenemos la participación de José Luis Inca Gómez. Él nos pregunta, ¿las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, ayudaría a fortalecer la democracia interna y a su vez la equidad electoral? Si ustedes las PASO, ya no son internas, son unas internas abiertas, ya no son netamente internas, ¿no? Y la PASO es una elección interna abierta, pero en la cual participan todo el electorado nacional. El año pasado, pues con la 30998 salió la ley que regulaba las elecciones por primarias por primera vez en el país. Y eso determinó que solamente para las PASO estuvieran pues la elección de alcalde, de presidente, la elección de gobernador, vicegobernador, de alcaldes y consejeros. De alcaldes y, sí, solo de alcaldes. No incluye vicepresidentes, no incluye regidores, no incluye consejeros regionales. Entonces, las PASO, sí, definitivamente, allí intervienen no solamente las organizaciones, los militantes, sino todos. Y bueno, esta medida, así como la regularon aquí en el país, fue con la participación de los órganos electorales, ¿no? Estas primarias es con participación netamente de los órganos electorales. Era como repetir una elección general, pero era las PASO netamente sirven para definir candidaturas. Entonces, cada organización política podría tener, pues, varios candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y todo el electorado nacional tenía que elegir, ¿no? Definitivamente, ahí son internas abiertas, ¿no? Entonces, particularmente considero que sí, sería una buena, ha sido una buena decisión. Lamentablemente por el tema de COVID se ha suspendido este tema de las primarias y bueno, estas se van a retomar para el 2022, pero estas PASO también implican mayor periodo electoral, ¿no? Porque primero hay que contar con las primarias para luego definir. Entonces, hay un tiempo muerto vacío durante el cronograma electoral que bueno, así como está diseñado, van a haber un tiempo largo de vacío, pero bueno, así está diseñado y bueno, nos adecuaremos para las elecciones regionales del 2022, que pues, sea de acuerdo a la norma que deje en suspenso las primarias para las generales, se va a reactivar para las elecciones regionales y municipales. Gracias, doctora. María Silvia Erazo Flores nos comenta, la ley de paridad y alternancia, o por la ley de paridad y alternancia, ahora los partidos políticos se han visto obligados a incorporar a las mujeres. ¿Qué tan importante es este avance en nuestra normativa respecto a una participación equitativa de varones y mujeres en la política, para los partidos políticos? ¿Cómo usted considera que eso podría ser realmente efectivo? ¿Qué haría efectivo realmente la participación y representación de las mujeres y varones en nuestra política? Bueno, así como participan en igualdad de condiciones, en posiciones y en cantidad, al menos tengamos representantes en igualdad, ¿no? Hay que esperar todavía, porque cuando se presenta una lista, esta puede ser susceptible de ser cuestionada la candidatura de alguien. Definitivamente sí se ha puesto como obligatorio, y es un requisito imprescindible, que si una lista no cumple con la alternancia, definitivamente esta lista va a ser declarada improcedente, ¿no? Debe de cumplir la alternancia. Entonces, vayamos a ver cómo van a ser las elecciones, ¿no? Vamos a ver si vamos a seguir todavía con el voto preferencial para las elecciones regionales, y bueno, para las generales van a haber voto preferencial. Entonces, la votación preferencial lo que determina es reordenar la lista, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va en esta primera vez que vamos a tener la paridad, ¿no?, de género. Voy a formular una pregunta, en tanto también nos van comentando en el chat. En el Congreso hubo todo un debate respecto a qué modalidad de elecciones internas debería tal vez primar para este proceso electoral. Podríamos decir que una modalidad es más democrática que la otra, en el caso, por ejemplo, de una interna cerrada, una interna abierta, elección interna abierta o una elección vía delegado. ¿Qué es lo que hace a este método de selección de candidatura democrático? ¿Cómo deberíamos
percibir ellos, ¿no? Porque entiendo que ya estamos en procesos de elección de interna para elegir a nuestros precandidatos y ya cada partido ha definido ya su modalidad, ¿no? Pero ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Qué modalidad es más democrática o qué elementos hacen democrático a determinado método de selección de candidaturas? Bueno, desde mi punto de vista, el más democrático es las elecciones con voto universal, ¿no? La de delegados, como que, bueno, es válida la representación, pero no es directa, ¿no? Es indirecta. Entonces, particularmente, yo estoy de acuerdo con la modalidad. Y sobre ese tema hay que precisar una cosa. Este tema del literal A que habla de elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, es una modalidad que siempre ha existido desde que se promulgó la ley, ex ley de partidos, ex ley de organizaciones políticas, ex ley de partidos políticos y ahora organizaciones políticas. Pero sin embargo la modalidad B, que dice elecciones a través de los delegados, conforme lo disponga el estatuto, dichos delegados previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual y directo y secreto de los afiliados. Esta modalidad dice elecciones a través de los delegados conforme lo disponga el estatuto. Lo único que hicieron los partidos políticos es, cuando hablaban bajo modalidad de la elección, en sus estatutos dijeron cualquiera de las modalidades. ¿Y cuáles eran las modalidades? Las tres que siempre han estado presentes en la ley de organizaciones políticas, ¿no? Pero esta segunda modalidad que ya establece esta ley que regula las elecciones internas, elegidos mediante voto universal libre, eso no estuvo. Esto es algo diferente que ha establecido esta norma. Es por eso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha determinado fechas, ¿no? Una para la elección con delegados, dependiendo de la modalidad, porque lo que tengo entendido a través del reglamento de la OMPE es que, oye partido, toc toc, ¿qué modalidad quieres? Pero aparte de la modalidad, por ejemplo, para el Distrito Electoral de Puno, ¿qué modalidad quieres? Tu partido A. Para la libertad, ¿qué modalidad quieres? ¿Modalidad voto universal o con delegados? Va a haber una mixtura. No es que un partido determine, eso es lo que tengo entendido. El partido va a definir la modalidad, por lo tanto, los afiliados al momento de votar o quizás con anterioridad el órgano electoral central ya les ha comunicado cuál va a ser la modalidad de elección. No lo sabemos porque, como dice el día de mañana, el día de hoy, debe estar presentando todas las organizaciones políticas sus candidatos. Por el momento ya es público de que el Partido Morado tiene 2 candidaturas a la presidencia, ¿no? Entonces, sí, eso es lo ideal, que hayan varios candidatos a cargos por cada partido político, ¿no? Gracias, doctora, por su respuesta, y la pregunta obedecía muy bien, como usted lo señalaba en su exposición, al mencionar a la politóloga española argentina Flavia Freidenberg, de que existen ciertas características, ¿verdad? Como por ejemplo la competencia, usted mencionaba la competencia, la existencia de competitividad, cierta dosis de incertidumbre tal vez en cuanto no sabríamos quién ganaría pues esta elección, ¿no? Esas son características que usted mencionaba hacían un proceso democrático en las elecciones de selección de candidatos. Doctora, le agradecemos mucho su participación, el que nos haya acompañado en esta noche. No sé si algunos de nuestros participantes desean hacer unas reflexiones finales, tal vez unas preguntas. El día de mañana la doctora nuevamente nos va a acompañar y ahora ya abordando el tema desde el marco legal. ¿Sí? Bueno, entonces, doctora, nuevamente muchas gracias a todos ustedes también y permítanme recordarles que en este módulo 2 del curso Partidos Políticos y Elecciones Generales 2021 tenemos como una parte de nuestras tareas, ¿verdad?, de este curso, el llenar o completar un foro de opinión respecto a este tema de democracia interna. Entonces, los invitamos a que puedan participar. Sus respuestas se van a registrar, hay un plazo, tenemos hasta hoy a la medianoche para que puedan registrar sus respuestas. Continuamos con este tema de la democracia interna.
se termina es todo lo bien con pequeña evaluación. Bien, ya para culminar entonces, les agradecería si pueden, por favor, encender sus cámaras para demostrar nuestra participación activa en el curso. Por favor, vamos a registrar. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación, asistencia, los esperamos mañana. Doctora, nuevamente muchas gracias.